Buenas noches, mi nombre es Nicolás Di Palma y en este video voy a estar haciendo una exposición sobre el tema de la unidad 3, el cual trata sobre los sistemas de comunicaciones digitales. Primero quiero comenzar dando una introducción al tema y lo voy a hacer mediante dando la definición de lo que sería el muestreo y la modulación de pulsos. Bueno, los datos experimentales y las funciones numéricas con frecuencia se presentan como curvas continuas, aunque se puede emplear un número finito de puntos discretos para construir la gráfica que representan dichos datos y funciones. Si estos puntos discretos o muestras tienen un espaciamiento suficientemente próximo, se dibuja una curva continua uniéndolos. Y los valores intermedios que pueden interpolar con un grado razonable de exactitud. Por lo tanto, se puede decir que la presentación continua se describe en forma adecuada por medio de los puntos de muestra. De manera similar, una señal eléctrica que satisface ciertos requisitos se puede reproducir enteramente con un conjunto apropiado de muestras instantáneas. Si esto se cumple, la teoría del muestreo establecerá las condiciones necesarias y solo se necesitará transmitir los valores muestra según ocurran en vez de enviar la señal de forma continua. Este procesamiento de la señal es lo que denominamos como modulación de pulso. Ahora sí, voy a proceder a explicar lo que vendría a ser el concepto del teorema de muestreo. Y bueno, el teorema de muestreo se refiere a señales con transformaciones de Fourier de tiempo continuas, que son solo distintas de cero en el intervalo -b, con alguna constante b. Se dice que tal función está limitada en banda a -bb. Esencialmente, el teorema de muestreo ya se ha introducido implícitamente en el módulo anterior relativo al muestreo. Dada una señal de tiempo continua x con transformada de Fourier de tiempo continuo x, hay que recordar que el espectro xs de una señal muestrada xs con un periodo de muestreo ts viene dada por la ecuación que vamos a estar observando aquí en pantalla. En cuanto a la cuantificación y codificación, podemos decir que la cuantificación es la conversión de una señal discreta en el tiempo evaluada de forma continua a una señal discreta en el tiempo discretamente evaluada. El valor de cada muestra de la señal se representa como un valor elegido de entre un conjunto finito de posibles valores. Ahora, la codificación se puede llevar a cabo tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia. Los codificadores de la forma de onda intentan reproducir la forma de la onda de la señal de entrada. Generalmente se diseñan para ser independientes a la señal, de tal forma que pueden ser usados para codificar una gran variedad de señales. Presentan una degradación aceptable en presencia de ruido y errores de transmisión. Sin embargo, para que sean efectivos solo deben de usar a bits rates medios. En cuanto a la relación de señal a ruido de cuantificación, independientemente de la técnica particular empleada, sea PAM, sea PPM o sea PDM, la demodulación de una onda modulada por pulsos es en forma inherente la reconstrucción del mensaje a partir de los valores muestra. Sin embargo, en cuanto a la relación señal-ruido, la modulación en magnitud de pulsos es la menos ventajosa, ya que, como se ha dicho, la modulación de pulsos
requiere de grandes anchos de banda del canal de transmisión, pero la relación de señal a ruido a la salida del sistema, es decir, el destino, en la modulación de amplitud de pulsos es inversamente proporcional al ancho de banda del canal. Al contrario que en las modulaciones de posiciones y duración de pulso, en las cuales dicha relación es directamente proporcional a b al cuadrado y b respectivamente. Ahora vamos con los métodos de codificación. Tenemos tres métodos de codificación. Tenemos el código unipolar, tenemos la codificación unipilar, tenemos la codificación polar y la codificación bipolar. De la codificación unipolar podemos decir lo siguiente. La codificación es sencilla y primitiva. El sistema de transmisión funciona enviando pulsos de tensión por el medio de transmisión, habitualmente un hilo. Hay un nivel de tensión para el 0 binario y otro nivel para el 1 binario. La polaridad del impulso indica si es positivo o si es negativo. Ahora, la codificación, que se denomina como unipolar, se debe a que ésta usa únicamente una polaridad. Esta polaridad se asigna a uno de los estados binarios, habitualmente el 1, mientras que el otro estado binario, es decir, el 0, se representa por el nivel de tensión 0. Tenemos ahora la codificación polar, en donde la codificación polar usa dos niveles de tensión, uno positivo y el otro negativo. Gracias a esos dos niveles, en la mayoría de los métodos de codificación polar se reduce el nivel de tensión medio de la línea y se alivia el problema de la componente de C existente en la codificación unipolar, y es incluso anulándola completamente. Por último, vamos a tener la codificación bipolar. De la codificación bipolar vamos a usar tres niveles de tensión: el positivo, el nulo y el negativo. El nivel de tensión 0 se usa para representar el bit 0. El bit 1 se representa alterando los niveles positivos y negativos, de forma que si es el primer 1 se indica con una tensión positiva y el segundo 1 tendrá una tensión negativa. Ya el tercer 1 volvería a tener una tensión positiva. Ahora hay que hablar sobre la conversión de analógico a digital y la conversión de digital a analógico. El del primero que vamos a hablar es de la conversión analógico-digital. Y bueno, la conversión de analógico a digital va a constar de dos etapas. La primera, la cual es un muestreo de la señal, y la segunda, la cual es la cuantificación de la muestra. La primera etapa, la cual consiste de el muestreo de la señal, se refiere a que vamos a tomar muestras del valor de la señal original de una forma periódica. Al periodo de tiempo que existe entre dos muestras consecutivas se le conoce con el nombre de periodo de muestreo. A partir del periodo de muestreo se calcula la frecuencia de muestreo, y ya en la segunda fase, la cual sería la fase de cuantificación, la cual va a consistir en ajustar el valor real de cada una de las muestras al valor más parecido del conjunto de valores posibles para cada muestra. En esta fase de cuantificación siempre se introduce un error, pues se redondea el valor real de las muestras, el cual es llamado error de cuantificación. Ahora vamos a hablar sobre la conversión digital a la conversión analógica. Bueno, existen diferentes tipos de conversores de digital a analógico. Algunos de los más utilizados son el Zero Order Hold y los multiplicadores. El primero, el cual se llama Zero Order Hold, o en español
el mantenedor de orden cero, el cual es un dispositivo que mantiene el valor de una muestra hasta que llega a la siguiente. Después de eso, solo debemos pasar la salida del mantenedor por un filtro paso bajos que suavice el dentado para obtener una reconstrucción más fiel de la señal analógica original. Y por último, que tenemos a los multiplicadores, en los cuales se produce la salida a partir de una corriente o una tensión de referencia y el código digital de entrada. Se utiliza el código digital de entrada, el valor de la muestra, para seleccionar un conjunto de fuentes de corriente que se agregan para construir la salida. El multiplexado o multicanalización por división de tiempo. La multicanalización o multiplexado, multiplexing en inglés, por división de tiempo, y sus siglas son TDM, es una técnica para transmitir información de más de una fuente, es decir, varios mensajes, a varios destinos a través del mismo medio, una instalación de transmisión. Aunque las transmisiones suceden en la misma instalación, no necesariamente suceden al mismo tiempo. El medio de transmisión puede ser un par de alambres metálicos, un cable coaxial, un sistema de microondas terrestres de radio, uno de microondas satelitales o un cable de fibra óptica. Señales analógicas y señales digitales. Vamos a comenzar hablando primero sobre las señales analógicas. Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético, que es representable por una función matemática continua en la que su amplitud y periodo, representando un dato de información, varían en función del tiempo. Y sobre las señales digitales, una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida, la cual la señal básica es una onda cuadrada, pulsos, y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. Ventajas y desventajas de las transmisiones analógicas y las transmisiones digitales. Vamos primero con las transmisiones analógicas. Las ventajas de las transmisiones analógicas son, por ejemplo, que son intuitivas y también que son fáciles de implementar. Y en cuanto a sus desventajas es que tienen poca confidencialidad, considerando que las señales analógicas, especialmente las comunicaciones de microondas y de línea abierta por cable, se pueden espiar fácilmente. Y la otra desventaja es la deficiencia de las mismas señales analógicas, es decir, que su debilidad es ante las interferencias. Ahora, con respecto a las transmisiones digitales, tenemos sus ventajas, que son que la señal digital tiene una mejor confidencialidad con respecto a la señal analógica, que la señal digital mejora la capacidad anti-interferencia, que se puede mezclar con el ruido durante la transmisión. Ahora, en cuanto a sus desventajas, es que ocupa una banda de frecuencia más amplia, debido a que la línea transmite una señal pulso y la transmisión de información de voz digital ocupa un ancho de banda de 64 kHz, mientras que un canal analógico ocupa solo un ancho de banda de 4 kHz. Ahora, del tema del cual vamos a hablar será de la modulación analógica de pulsos, PAM, PWM y PPM. Aunque las señales del pulso modulado son discontinuas, estos pulsos no son señales digitales verdaderas. PAM, PWM y PPM son respectivamente los pulsos equivalentes de las AM, de la FM y PM de las señales portadoras analógicas. De estas tres,
De la primera que vamos a hablar va a ser de la modulación de amplitud de pulso, o por sus siglas PAM. Este tipo de modulación es la consecuencia inmediata del muestreo de una señal analógica. Si una señal analógica, por ejemplo de voz, se muestra a intervalos regulares en lugar de tener una serie de valores continuos, se tendrán valores discretos a intervalos específicos, que debe ser como mínimo del doble de la frecuencia máxima de la señal muestreada. Ahora tendremos la modulación de ancho de banda de pulso, o PWM. La modulación por ancho de pulso, o en inglés Pulse Width Modulation, y sus siglas PWM, es un tipo de señal de voltaje utilizada para enviar información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Este tipo de señales es muy utilizada en circuitos digitales que necesitan emular una señal analógica. Y por último tendremos la modulación por posición de pulso, o por sus siglas PPM. Y la modulación por posición de pulso, o en inglés Pulse Position Modulation, es en donde la amplitud y el ancho de banda son fijos y la posición en variable. Es un tipo de modulación con la cual una palabra de m bits es codificada por la transmisión de un único pulso que puede encontrarse en alguna de las posiciones posibles, donde n corresponde al tipo de modulación ppm. n ppm. Como último punto tendremos la modulación de pulsos codificados, cuyas siglas son PCM. Tenemos la DM, la DAM y la DPCM, que se van a explicar a continuación. Y bueno, la modulación por pulsos codificados, la PCM, es de manera conceptual completamente diferente. Esta es una modulación digital en la que el mensaje se representa por medio de un grupo codificado de pulsos digitales, amplitudes discretas. Las modulaciones en delta, DM, delta adaptiva, DAM, y diferencial por pulsos codificados, DPCM, son variantes de la modulación por pulsos codificados. Ahora, la primera de estas variantes que vamos a explicar será la modulación delta, es decir, la cual lleva como siglas DM. En la modulación delta se usa un código PCM de un solo dígito o de un solo bit para lograr la transmisión digital de las señales analógicas. En la modulación delta, más que transmitir una representación codificada de la muestra, solo se transmite un solo bit que indica solamente si la muestra es mayor o menor que la muestra anterior. La siguiente variable será la modulación delta adaptiva, o por sus siglas DAM. La modulación delta adaptiva es un sistema de modulación delta en el cual el tamaño del escalón, este delta, del convertidor digital analógico CDA, o sea, del convertidor de digital analógico, se varía en forma automática dependiendo de las características de amplitud de la señal analógica de entrada. Y por último, la última de las variantes de las que se va a dar la definición será la modulación diferencial, o por sus siglas DPCM. En una forma de onda de voz codificada por PCM con frecuencia, hay muestras sucesivas en las que hay poca diferencia entre sus amplitudes. En este caso, se necesitará transmitir varios códigos PCM idénticos, lo cual es o se puede considerar redundante. La modulación por código de impulsos diferencial se diseñó en forma específica
para aprovechar las redundancias entre muestra y muestra en las formas de onda características de la voz. En la DPCM, la diferencia de amplitudes de dos muestras sucesivas es la que se transmite y no la muestra real. Con esto doy por culminado este video. Muchas gracias por su atención.